Hola, feliz día, muy buenos días. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adi Luz, les doy la bienvenida. ¿Cómo pueden hacer para conectarse con la programación? A través de los canales que compartimos con YouTube, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adi-medio luz. Muy buenos días, muy feliz día, vamos a comenzar. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a los canales, que te puedas suscribir, poner me gusta y también que te puedas descargar la programación. Hoy hablamos de un temazo. Vamos a hablar de algo interesante que son las frecuencias de conexión. ¿Cómo conectamos a través de otras frecuencias? Si las frecuencias, algunas, no son compatibles con la vida humana, sabemos que hay seres de otros planos dimensionales, seres extraterrestres, que frecuencian nuestra energía para hacer contacto con nosotros a través de diferentes lenguajes, telepatía, teletransportación, a través de frecuencias de pensares, colores, vibraciones, conceptos lumínicos que están relacionados con la calidad de la luminosidad, la luz, las frecuencias de la luz y también lo que son las frecuencias del lenguaje, códigos, codificación, geometría sagrada y frecuencias superiores que están relacionadas con frecuencias de tecnología cósmica. Algo muy importante para tener en cuenta es que los seres de otros planos dimensionales, seres extraterrestres, utilizan una conexión especial a través de lo que es una frecuencia superior, relacionada con lo que es las habilidades, los poderes, todo lo que está relacionado con el mundo espiritual, guías, maestros y seres superiores. Algo importante para tener en cuenta es las conexiones que establecemos con el mundo espiritual, las conexiones que establecemos con seres extraterrestres. ¿Cómo logramos una conexión extraterrestre, una conexión de frecuencias solares, ángeles solares, seres extraterrestres y maestros ascendidos? ¿Cómo logramos establecer una conexión superior a través de maestros superiores? Algo importante para tener en cuenta es, en otros planetas y en otras galaxias, los elementos y las temperaturas son diferentes a lo que son los planetas terrenales o al planeta Tierra o planetas parecidos a lo que es el planeta Tierra. En otros planetas, en otras galaxias, tienen otras frecuencias, tienen otros elementos y tienen otra atmósfera. Algo importante para tener en cuenta es que en esos universos, en esas galaxias y en esos planetas, algunos planetas están habitados, otros planetas no están habitados y otros planetas están en proceso de crecimiento a través de organismos vivos, a través del cambio y la transformación de los elementos, como por ejemplo el éter, lo que es el aire y también los elementos que conviven en esos planetas y en esas galaxias. Algo muy importante para tener en cuenta es cómo hacemos contacto con planetas de otras galaxias si hay diferencia entre lo que son los elementos terrenales y lo que es la frecuencia que ellos viven en otros planetas y en otros universos. Algo importante para tener en cuenta es cómo hacemos conexión, a través de qué hacemos conexión. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Algo importante para comprender y saber es habilidades, poderes, todo lo que está relacionado con los elementos y todo lo que está relacionado con las frecuencias superiores para hacer contacto con maestros superiores, guías, ángeles y seres extraterrestres. Algo importante para tener en cuenta es cuando nosotros
hacemos contacto con maestros, cuando nosotros hacemos contacto con seres extraterrestres, ¿cómo establecemos la conexión? ¿A través de qué? A través de la telepatía, a través de las frecuencias de formas de pensares, a través de la teletransportación, a través del lenguaje simbólico, a través de la geometría sagrada, a través de las bandas de resonancia. Algo muy importante para tener en cuenta es, en otros planetas, en otras galaxias y en otros universos conviven otros elementos. Algunos planetas están habitados, otros planetas no están habitados y otros planetas están semihabitados por frecuencias de organismos vivos que se están desarrollando en esos planetas. Los planetas que están habitados hace mucho tiempo son frecuencias extraterrestres, de tecnología extraterrestre y frecuencias de tecnología cósmica. Cuando hacen contacto con nosotros o nosotros hacemos contacto con esas frecuencias, frecuenciamos a través de empatizar con la tecnología que tienen en esos universos, que tienen en esas galaxias, que tienen en esas frecuencias. Entonces, algo muy importante para tener en cuenta es la tecnología que se vive en esos universos, la tecnología que se vive en esas galaxias, está relacionada con frecuencias de habilidades y frecuencias de poderes. Son las habilidades y poderes extrasensoriales que permiten que podamos hacer contacto a través de la tecnología. Teletransportación, telepatía, clariaudiencia, videncia, viajes interestelares a través de frecuencias dimensionales. Y algo muy importante es todo lo que está relacionado con frecuencias superiores de conciencia superior. Ángeles, guías, maestros, seres extraterrestres y frecuencias elevadas que permiten que a través de la tecnología del universo podamos establecer un contacto. Algo importante para tener en cuenta es, si el Sol, los soles centrales y también los planetas que no están habitados, por mucha diferencia de lo que son los elementos o las temperaturas o también frecuencias de elementos, ¿cómo hacemos contacto con esas frecuencias de elementos o frecuencias de galaxias o frecuencias de planetas? Establecemos una conexión a través de empatizar con elementos o habilidades o poderes que esos seres extraterrestres manejan a la perfección. Entonces, empatizamos a través de lo que son las frecuencias de formas de pensares. Hacemos contacto a través de lo que son las habilidades y poderes extrasensorial. Algo para tener en cuenta y algo muy importante es saber comprender la forma en la cual hacemos conexión a través de frecuencias, de bandas de frecuencias que van por una vía que es la vía más alta de conciencia, que puede estar dado por conceptos del éter, por conceptos altos de conciencia y también por las bandas de resonancia, bandas vibracional que frecuencian una tecnología más alta que permite que podamos hacer conciencia y hacer consciente esas frecuencias de banda de resonancia para hacer contacto con otras frecuencias y bandas extraterrestres. Algo muy importante para tener en cuenta es la telepatía. ¿Cómo hacemos contacto con frecuencias de telepatía? A través de comprender esa conexión que obviamente al establecer la palabra y también al comprender la práctica, telepatía significa hacer contacto a través de la distancia, a través de esas distancias, mucha distancia o corta distancia, para frecuenciar un elemento, una simbología,
o un concepto emocional determinado. Otra vez, la telepatía permite que a través de las bandas de la mente, que a través de la frecuencia de la mente, podamos hacer contacto con otras frecuencias y con otros seres extraterrestres, a través de la tecnología de la mente. Para eso la mente tiene que estar en un concepto de equilibrio, en resonancia y en frecuencias cósmicas, en bandas de frecuencias extraterrestres, para poder hacer contacto con seres de otros planos dimensionales. Algo importante para tener en cuenta es, la telepatía es un concepto de conexión a través de la distancia y contactar y hacer contacto y también percibir lo que es una banda emocional cósmica o una banda de frecuencia de tecnología que permite que podamos hacer contacto por frecuencias etéricas, por frecuencias de la mente. Otro concepto para tener en cuenta es teletransportación. Si nosotros practicamos la meditación y practicamos la canalización, o sea, practicamos lo que es el concepto de canalización, a través del concepto de canalización podemos establecer y entender lo que es la frecuencia de teletransportación. Cuando hacemos contacto con la teletransportación, hacemos contacto con una banda de frecuencia a través de deslizarnos con los cuerpos más sutiles a frecuencias de bandas dimensionales más altas, en una frecuencia pura, en una frecuencia que no es terrenal. Entonces el concepto corporal queda en lo que son las frecuencias de tercera dimensión y movemos las bandas de frecuencias de teletransportación a través de los cuerpos puros, cuerpos sutiles, que no está relacionado con lo que es la parte más corporal o lo que es la parte más densa, que es el cuerpo físico. Entonces, ¿cómo hacemos contacto? Por teletransportación. La teletransportación permite que los cuerpos más sutiles, que no son cuerpos, puedan desplazarse a través de las bandas de frecuencias del espíritu para hacer contacto con seres extraterrestres o maestros ascendidos. Lo vamos a hacer fácil. Para hacer contacto por frecuencia de teletransportación, tenemos que hacer contacto o tener una conexión muy profunda con nuestro espíritu y con la pureza del espíritu a través de frecuencias extraterrestres. Y de esta manera poder comprender y poder establecer una banda de frecuencia superior a través de un concepto óptimo, a través de una frecuencia original, a través de un concepto que no está dado por claves terrenales. Las claves de conexión extraterrestre permiten que podamos hacer consciente y establecer una frecuencia óptima a través de claves que están encriptadas por seres extraterrestres. Cuando ellos utilizan un lenguaje de conexión, lo hacen a través de una codificación o una encriptación que no es terrestre, que no es terrenal, que no es de una frecuencia de banda densa, o sea, no está conectado o conectada a frecuencias terrenales, no está conectado por partes o frecuencias del cuerpo, está orientado a frecuencia de tecnología de la mente. Por eso los sistemas de la mente, los sistemas del cerebro y las glándulas cerebral permiten hacer contacto y establecer coordenadas de frecuencia extraterrestre a través de empatizar con su tecnología. Les voy a dar un ejemplo. Cuando hacemos contacto por frecuencias de banda de dimensión, lo que se moviliza es el espíritu, lo que se moviliza es la conciencia, y las partes del cuerpo o el cuerpo sólido queda establecido en tercera dimensión
para mantener una conexión entre tercera dimensión y las dimensiones más elevadas, cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión. El cuerpo hace de reservorio para mantenerse en tercera dimensión en el planeta Tierra y establecer conexiones con otros planetas, con otras galaxias, para poder entender qué es lo que pasa en las frecuencias más densas. Por eso salimos de la Tierra, salimos de la frecuencia del templo cuerpo para conectar con frecuencias etéricas a través de poder experimentar la teletransportación, que va por fuera del cuerpo terrenal, que va por fuera de los códigos sólidos, que está orientado al conocimiento del espíritu y a las frecuencias de las bandas altas. Entonces, ¿qué es lo que se conecta a través de lo que es la teletransportación y a través del concepto telepático? La telepatía y la teletransportación están movidas por la tecnología del espíritu, están movidas por lo que es la tecnología de la mente. Y esas frecuencias hacen contacto con nosotros por tener contacto con el espíritu, con la conciencia y con la mente, por aquellos seres de mente. Aquellas personas o seres que pueden hacer contacto con el mundo espiritual a través de la mente, a través de los conceptos etéricos y a través de las bandas de frecuencia superior, permiten que podamos hacer contacto a través del espíritu, a través de la conciencia y a través de la tecnología, que podamos establecer un contacto, que podamos establecer una conciencia, que podamos establecer un concepto de frecuencia extraterrestre a través de empatizar por esa banda de frecuencia. Entonces, algo muy importante para tener en cuenta es, vuelvo a hacer la pregunta para que comprendan, ¿cómo hacemos contacto extraterrestre? A través de la diferencia entre los elementos, la diferencia de los éteres o la diferencia de temperaturas. Como no hacemos contacto a través de la frecuencia terrenal, lo que se contacta con nuestra forma extraterrestre es el espíritu, la mente y la conciencia. Y a través de recopilar información o a través de conectarnos con bandas de frecuencia extraterrestre, bajamos información a través de hacer contacto con esa tecnología por bandas de frecuencia de tecnología. Para eso hay que manejar conceptos de telepatía, manejar conceptos de teletransportación, practicar la meditación y entender con exactitud y perfección lo que son las habilidades y también lo que son los poderes a través del espíritu. Tengo que comprender qué es un espíritu, qué es una conciencia, qué son las bandas de frecuencia superior, cómo establecer frecuencias de habilidades y conexión a través de frecuencias altas, cómo hacer contacto con frecuencias extraterrestres por empatizar con su tecnología. La tecnología de frecuencias altas viaja por un concepto de espíritu, por un concepto de la mente. Entonces, ¿quiere decir que la mente es la que se conecta con frecuencias extraterrestres? Sí. ¿Quiere decir que el espíritu es el que se contacta con frecuencias extraterrestres? Sí. ¿Quiere decir que la sabiduría, la conciencia y los procesos de la mente son los que hacen contacto con la geometría sagrada, los que hacen contacto con frecuencias altas, los que hacen contacto con frecuencias galácticas? Sí. Si nosotros, como espíritus o seres extraterrestres en un mínimo porcentaje, aquel átomo o partícula o concepto de movilización a través de una frecuencia antimateria lleva impreso lo que es el origen de esa existencia en conexión con nuestra frecuencia de bandas altas. Esto quiere decir que nosotros, como espíritus de luz y como bandas de frecuencia superior, podemos frecuenciar cualquier galaxia, cualquier planeta, a través de empatizar
con la tecnología de esas galaxias. Entonces, no contactamos por la frecuencia materia, contactamos por la frecuencia antimateria, contactamos por la movilización del espíritu. Primero hay que entender el concepto materia y el concepto antimateria, entender lo que es cuerpo y entender lo que es espíritu, entender lo que es cuerpo y entender lo que es mente. La mente es un concepto de tecnología que se prende en el momento de que yo entiendo que soy un ser de espíritu, que soy un ser galáctico, de galaxia. Aunque yo comprenda el 1% de mi frecuencia de la mente, puedo practicar a través de entender qué es la recepción telepática, o qué es la recepción a través de teletransportación, o qué son las conexiones por bandas de frecuencia de resonancia. Y de esta manera hago contacto por una frecuencia antimateria, que no va por una vía terrestre, va por una vía extraterrestre. Entonces tengo que entender que la conexión y las frecuencias de conexión van por una vía no terrenal. Si ustedes van al concepto materia, van a ver los elementos por conceptos sólidos. Y cuando hacemos contacto por frecuencias extraterrestres, los elementos y los conceptos de conexión viajan por un elemento no terrenal. O sea, no son elementos terrestres, tampoco son elementos. Pero para que ustedes entiendan cómo llevar adelante un proceso de conexión, las coordenadas de frecuencia de galaxia son antimateria, son conceptos extraterrestres, viajan por bandas de frecuencia del espíritu, viajan por tecnología de quinta, sexta y séptima dimensión, que son frecuencias altísimas. Cuando nosotros hacemos contacto por el cuarto, o sea, por el séptimo chakra, la cuarta dimensión, recién la cuarta dimensión alinea lo que es el proceso de chakra 7. Quiere decir que la quinta dimensión, la sexta dimensión y la séptima dimensión me conecta con una frecuencia absolutamente por fuera de lo que es el plano materia o por el plano denso. Cuando ustedes miran los planetas, ¿qué es lo que ven? Ven elementos, ven sólidos. Entonces quiere decir que cuando ustedes miran el cosmos o miran las galaxias, miran a través de los ojos terrenales, o sea, miran a través de lo que es la frecuencia de qué fue creado o cómo fue creado el planeta o cómo fueron creadas las galaxias, cómo fueron creadas las galaxias. Cuando ustedes hacen una observación del planeta o hacen una observación de los planetas o hacen una observación de las galaxias, cuando hacen una observación de las galaxias, cuando hacen una observación de las galaxias, cuando hacen una observación de las galaxias, tienen que entender que están mirando por una frecuencia de tercera dimensión. Otra vez, cuando ustedes dicen, qué lindo el cosmos, qué lindo el cielo, mirá las estrellas, mirá los planetas, mirá las estrellas que brillan, mirá el cielo, está de este color, está de otro color, mirá los planetas, mirá las estrellas que se ven. ¿Eso será una galaxia? Cuando ustedes miran a través de los ojos en tercera dimensión, están mirando la frecuencia materia, están mirando la frecuencia desde tercera dimensión. Pero a través de hacer contacto con las galaxias y con los planetas, utilizamos una tecnología de lenguaje no conocido para el ser humano, porque las vías de conexión van por una frecuencia antimateria que no registra el ojo humano, que registra el ojo cósmico, que registra el ojo extraterrestre, que registra el ajna, el chakra que se abre por una frecuencia superior. Y ustedes me dicen, pero Adi, hay mucha gente que ve
por los ojos terrenal, sí, pero porque cambian de frecuencia vibracional. Cuando una persona puede hacer evidencia a través de los ojos humanos, es porque cambia su frecuencia vibracional y entra en un canal de espíritu, entra en un canal extraterrestre o entra en un canal de maestro. Entonces, cuando cambia la frecuencia y los seres pueden ver a través de los tres ojos, el ojo izquierdo, el ojo derecho y el ojo ajna, que es el tercer ojo, cuando podemos ver a través de los ojos terrenal o el ajna, salimos de la frecuencia terrenal para conectar con una frecuencia que no es terrenal, que es una frecuencia de por fuera de la Tierra, que es una frecuencia de por fuera del plano terrenal. O sea, nos conectamos por una frecuencia antimateria, por una frecuencia no terrenal y hacemos contacto por una sutilidad, por algo sutil que es el éter o la luz de purísima calidad. Uno de los conceptos de características de conexión es la frecuencia de luz, como los maestros ascendidos llamaban luz líquida o luz extraterrestre, que es uno de los conceptos de apertura de la puerta, pero no es el único. La tecnología atómica y la tecnología de partículas hoy permite hacer contacto con frecuencias extraterrestres por la vía antimateria. ¿Eso qué significa? ¿Que una cosa es el plano terrenal y una cosa es el plano extraterrestre? Sí. Hacemos frecuencia y contacto con seres extraterrestres a través de comprender y entender con exactitud lo que es el plano terrenal y lo que es el plano no terrenal. Algo para tener en cuenta es, cuando ustedes viven en tercera dimensión, registran una sola frecuencia, la frecuencia materia. Cuando ustedes hacen contacto con el espíritu o con seres extraterrestres o con maestros ascendidos, frecuencian una banda más alta, cuarta dimensión como primer medida, quinta dimensión como una frecuencia más alta, sexta dimensión como una preparación de las bandas altísimas, séptima dimensión como un concepto extraterrestre. Saben que séptima dimensión es un concepto altísimo de conciencia. Está orientado a lo que es una frecuencia de séptima, octava y novena dimensión. Son frecuencias altísimas, donde el ser humano no puede acceder a menos que tenga conexión y frecuencia extraterrestre. Entonces, ¿cómo entendemos este concepto? A través de comprender que recién la banda de cuarta dimensión está para alinear lo que es el chakra 7, chakra 7, que es para alinear lo que es el concepto de cuarta dimensión. En la quinta dimensión hacemos contacto con lo que son las frecuencias de chakra 8, que son las frecuencias de chakra 8. Chakra 8, una frecuencia más alta que permite hacer contacto con los espíritus más puros. Chakra 9, que permite hacer contacto con una dimensión un poco más alta, que son frecuencias altísimas, donde nosotros alineamos el concepto de la mente para hacer contacto con una frecuencia de resonancia cósmica. O sea, esas resonancias, esas bandas de frecuencia, se frecuencian por una vía no terrenal. O sea, entender y comprender esto es importante para entender que la conexión va por una vía antimateria, que no registra el ojo humano, que registra el ojo espiritual, el ojo cósmico. Y se hace frecuencia con esas bandas a través de tener activa la frecuencia de maestra o la frecuencia de conexión con el espíritu, donde los espíritus más puros frecuencian nuestra conciencia para poder hacer contacto con el mundo del cosmos. Entonces, vamos a repasar un poquito.
¿Cómo hacemos contacto a través de la verdad de quién yo soy, como ser de luz, como ser extraterrestre? ¿Cómo hacemos contacto con esas frecuencias? Escuchen este ejemplo. Cuando ustedes están en el plano terrenal, miran para arriba y ven el cielo. A la noche miran para arriba y ven las estrellas. Ven las estrellas, ven un cúmulo de estrellas. Puede que vean algún planeta. Y también puede que vean un poquitito de alguna galaxia, una estrellita que está titilando que nos muestra la entrada a alguna galaxia. Eso que ustedes ven, lo ven desde el plano materia. Ven los planetas, ven las estrellas, puede que vean alguna estrella titilando o algún cúmulo de estrellas, un poquitito de alguna galaxia. Entonces, ¿cómo hacemos contacto a través del concepto antimateria? Cuando nosotros establecemos una canalización extraterrestre, lo hacemos por una vía no terrenal, donde hacemos y activamos códigos vibracionales de alta frecuencia, para hacer contacto con el mundo espiritual. Entonces los maestros me dicen, Adi, o los alumnos me dicen, Adi, entonces, ¿cómo poder entender y frecuenciar y poder conectarnos a la galaxia frente a lo que es un concepto de códigos antimateria? Patrones electromagnéticos altos, patrones electromagnéticos altísimos, patrones electromagnéticos altísimos, donde las bandas de frecuencia superior hacen contacto con nosotros para hacer contacto con el mundo espiritual. Entonces, algo para tener en cuenta es, cuando yo canalizo un ser extraterrestre, lo hago por una vía no terrenal y activamos frecuencias de habilidades que están relacionadas con el concepto telepático o con la teletransportación o con la frecuencia de calidad atómica o la tecnología electromagnética o los conceptos de purísima luz. Bandas de frecuencia vibracional altísima, tecnología atómica o de partículas, conceptos antimateria, frecuencias elevadas, todo lo que está relacionado con un concepto alto para hacer frecuencia a través de lo que es el mundo espiritual. Algo importantísimo para tener en cuenta es, ¿cómo han hecho esta pregunta? Y hoy vamos a responder. ¿Cómo hacer contacto con frecuencias extraterrestres si hay mucha diferencia entre lo que es nuestro planeta o nuestra galaxia con otras galaxias? Distancia de años luz. ¿Cómo hacemos contacto? A través de la purísima luz. ¿Cómo hacemos contacto? A través de la tecnología de partículas y átomos y concepto antimateria, que me permite frecuenciar un concepto antimateria para hacer contacto con el mundo espiritual, ángeles, guías, maestros y seres extraterrestres. Entonces, ¿qué tengo que utilizar para conectar con frecuencias extraterrestres? La mente, el cerebro, la cabeza hacia arriba. La cabeza, el cerebro, la mente son objetos preciados, son elementos preciosos que no son objetos, son sistemas altísimos de conciencia donde podemos establecer una conexión extraterrestre a través de una energía que no registra el ser humano, que registra la conciencia espíritu, que registra la conciencia extraterrestre, que registran las frecuencias extraterrestres. Para eso tengo que entender cómo frecuencian las tecnologías y los lenguajes los seres extraterrestres. Se conectan por lenguaje extraterrestre, por simbología, por geometría sagrada, por mentes cósmicas, por frecuencias elevadísimas, por frecuencias altas.
Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? La mente como un concepto preciado, como una joya preciada, preciosa, donde voy a hacer contacto con el mundo espiritual para entender los conceptos de la mente. Si hay una alteración en lo que es el cuerpo físico y hay una alteración en lo que es el cerebro o lo que es la parte corporal, tengo que entender que la única frecuencia que me conecta al mundo espiritual es el cerebro y la mente. Son los chakras altos, los chakras que están hacia arriba. Son los chakras altos, los chakras que están arriba de la cabeza. O sea, tengo que entender que para poder hacer contacto con el mundo extraterrestre, voy a utilizar aquello que Dios me dio que todavía no experimenté, para los seres que no empezaron y para los seres que están practicando a través de la meditación. La meditación, la teletransportación, la telepatía, la videncia, la clariaudiencia, la frecuencia del lenguaje a través de lo que es la escritura automática, el lenguaje cósmico, la geometría sagrada, o sea, la geometría sagrada, la geometría sagrada, la geometría cósmica, que permite que podamos hacer contacto a través de frecuencias altas para hacer contacto con el mundo espiritual. Esto los egos lo saben, esto los sistemas diabólicos lo saben. Los sistemas egoicos o los seres humanos diabólicos o los seres bajos o espíritus bajos lo saben. Entonces, ¿qué tengo que cuidar? La mente. ¿Qué tengo que cuidar? El cerebro. ¿Qué tengo que comprender? ¿Cómo funciona mi tecnología extraterrestre? Ojos, cara, boca, nariz, orejas, oídos. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Chakra 7. Huesos parietal, occipital, frontal. Glándulas cerebral. Algo muy importante para tener en cuenta para hacer contacto con frecuencias superiores. Es lo más importante para poder hacer contacto con seres extraterrestres. Algo muy importante para tener en cuenta es tener en cuenta el concepto de la mente y tener en cuenta la conexión con el espíritu y entender que las frecuencias de conexión van por un sistema antimateria, que obviamente que el ser humano no registra por no estar conectado a frecuencias altas. Y recién empezamos a hacer conexión cuando registramos o elevamos la conciencia a quinta, a sexta, a séptima dimensión. Recién en lo que es la sexta dimensión y la séptima dimensión, recién en esas frecuencias podemos establecer un contacto o un diálogo con los seres extraterrestres, porque son vías de canalización etéricas, son vías de canalización extraterrestre, son vías de conexión antimateria, no son frecuencia materia. Entonces lo voy a registrar con el ojo de Dios, con el ojo cósmico, con el ojo universal, con el ojo del cosmos, cuando yo haga frecuencia o contacte mi frecuencia a lo que es la elevación de conciencia. Significa que para empezar a realizar una elevación de conciencia, tengo que subir a los planos más elevados para hacer contacto con el mundo espiritual. Tengo que subir a los planos más elevados para hacer contacto con el mundo extraterrestre. Hacer contacto a través de frecuencias altas para hacer contacto con el mundo espiritual. ¿Cómo nos contactamos con frecuencias extraterrestres? Primero tengo que elevar la conciencia. ¿A qué? A quinta dimensión. Primero, ¿qué tengo que hacer? Entender la telepatía, entender la teletransportación, saber sobre el lenguaje extraterrestre, saber sobre el lenguaje extraterrestre, saber sobre habilidades y poderes. Y recién en quinta dimensión puedo empezar a practicar para hacer contacto con seres extraterrestres. Entender las galaxias desde una frecuencia antimateria.
que es un concepto elevadísimo. Por eso es muy importante comprender desde dónde se hacen las conexiones extraterrestres, desde dónde se baja canalización. ¿Qué es una canalización? Canalización es ser canal de frecuencias elevadísimas para hacer contacto con seres extraterrestres, ángeles, maestros ascendidos y seres cósmicos que viven en otras galaxias. Algo muy importante para comprender desde dónde se hacen las canalizaciones, desde dónde se hace el contacto extraterrestre y desde dónde se hacen las conexiones altas de frecuencia y cómo hacemos conexión. En Conectados al Ser, para hacer conexión con la frecuencia que hemos canalizado como programa para compartir con ustedes, establecemos una conexión natural que se da por un concepto a través de lo que es la frecuencia etérica, que es una tecnología dada por lo que son los maestros extraterrestres. Y de esta manera podemos empezar a contactar con frecuencias superiores, para hacer contacto con el mundo espiritual, para hacer contacto con guías, para hacer contacto con maestros y para hacer contacto con seres extraterrestres. ¿Qué significa? Que por un lado tenemos lo que son las frecuencias materia y por otro lado tenemos lo que son las frecuencias antimateria. La conexión que se establece con seres extraterrestres es a través de tecnología extraterrestre. Va por una vía antimateria, va por una vía de concepto etérico. O sea, tengo que comprender la mente, el cerebro y las glándulas cerebrales y lo que son los chakras superiores como un concepto de tecnología para poder hacer contacto con el mundo extraterrestre. Algo muy importante para que entiendan desde dónde hacemos contacto con seres extraterrestres, desde dónde hacemos contacto con frecuencias elevadas, desde la tecnología del universo, que va por una vía no terrenal, donde hacemos contacto a través de las frecuencias etéricas o a través de la tecnología de desplazamiento superior. ¿Cómo desplazamos? Desplazamos con el espíritu. ¿Cómo desplazamos? Desplazamos con la mente cósmica. ¿Cómo desplazamos? Desplazamos con la tecnología. Y de esa manera bajamos y canalizamos lo que son las frecuencias cósmicas para hacer contacto con el mundo extraterrestre. De esta manera hacemos frecuencia y conexión con el lenguaje cósmico. Ellos utilizan un lenguaje que no es conocido para el ser humano. Entonces, entender, leer, comprender y asimilar ese lenguaje está orientado a entender esa tecnología y de esa manera poder empezar a establecer una conexión permanente con ellos. Las frecuencias de conexión están dadas por frecuencias altas, por frecuencias cósmicas, por frecuencias extraterrestres, donde hacemos conexión a través de la tecnología, poderes y habilidades que están dados por frecuencias etéricas, bandas de resonancia superior, vibración y electromagnetismo superior, tecnología del átomo y la partícula, conceptos antimateria, frecuencias de deslizamiento a través de lo que es la teletransportación, la telepatía, la escritura automática, la canalización, la evidencia, la clariaudiencia y frecuencias de conexión por desplazamiento de chakras altos. Frecuencias de conexión por desplazamiento de chakras altos. Otra vez. Conexión por desplazamiento de chakras altos. ¿Qué es desplazamiento de chakras altos? Poder utilizar el espíritu y la conciencia para desplazar mi espíritu para viajes interestelares, donde voy a hacer contacto con frecuencias de chakras altos, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, que son frecuencias altísimas, donde puedo hacer contacto con el mundo extraterrestre. Hoy hicimos un resumen, porque es un tema amplio, amplísimo, pero para que entiendan desde dónde hacemos conexión y desde dónde bajamos y canalizamos
para hacer contacto con el lenguaje extraterrestre. Los invito y los espero para que puedan entender la tecnología del universo y las frecuencias extraterrestres. Yo soy Adi Luz, esto es @conectados al ser. Los invito y los espero. Hoy hablamos un poquito de cómo hacemos conexión por frecuencias extraterrestres. ¿Cómo hacemos conexión por frecuencias de habilidades, poderes extrasensorial? Los invito y los espero. Yo soy Adi Luz, Adriana Luz, a través de @conectados al ser. Pueden entrar a mis redes sociales para que puedan conocerme o conocer todo lo que brindamos, todo lo que damos y también lo que compartimos a través de frecuencias altas y frecuencia superior. www.facebook.com/adicerteza, www.facebook.com/medito en este instante, o a través de www.instagram.com/adi.certeza. En el buscador como Escuela de Tarot Profesional Adiluz, o a través del buscador como Escuela Espiritual Adiluz, o a través de las redes sociales, los canales que compartimos con YouTube, a través de, obviamente, Conectados al Ser y Adiluz. Un temazo para los amantes del cosmos, para los amantes de las galaxias, para los amantes de los planetas y los elementos que componen todo lo que es el universo y todo lo que son las galaxias. Muy feliz día. En el próximo video, en el próximo programa, a lo mejor les prometo que vamos a compartir alguna experiencia de conexión extraterrestre para que sepan cómo se presentan ante nuestra energía y cómo hacen contacto con nosotros. Feliz día, muy feliz día. 1000 millones de bendiciones y 1000 millones de rayos de luz para que puedan conectarse y que puedan despertar. Despertar es ahora, ya en este instante, y es urgente. Feliz día, que tengan un muy feliz día.